Bueno, queridos amigas y amigas, nuevamente muchísimas gracias por sus comentarios, aportan muchísimo a este canal y espero que también les esté aportando a ustedes cosas que estamos por ahí hablando con las redes sociales también. Muchísimas gracias también por sus likes, por suscribirse al canal. Realmente ha habido un buen número de suscripciones últimamente y bueno, esto también me apoya y me motiva muchísimo para seguir. Eh, para comenzar, bueno, una pequeña reflexión, pequeña reflexión que he venido haciendo ya hace mucho tiempo y es el por qué enfocarse únicamente en la formación de artistas cuando hablamos de la formación en artes. Sí, me explico, o sea, casi que la formación como está planteada, por lo menos los programas que yo conozco, en Colombia especialmente, los programas, lo explicaba la vez pasada, de maestros en artes plásticas o las licenciaturas en artes, por lo general se enfocan únicamente a la formación de artistas, cuando hay tantas posibilidades de profesiones relacionadas con las artes. Esa es una de las inquietudes grandes que he tenido por los últimos años y pareciera que nos están vendiendo la idea, una errónea idea para mí, que la única opción de vivir del arte es ser artista. ¿Sí? Eso para mí siempre ha sido como sobre todo en los últimos años, insisto, un punto de reflexión, de quiebre, de crítica a los programas y pienso que se cierran demasiados esa formación artística cuando sabemos que realmente del número de estudiantes de artes o que ingresan a la carrera de artes en general, muy pocos van a ser artistas, muy pocos, porque digamos no hay suficientes espacios, no hay suficientes galerías, no hay apoyos, en fin, es realmente reducido el número y cuando además hacen falta profesionales formados desde las artes plásticas que ocupen cargos o que desarrollen una vida profesional en la curaduría, por ejemplo, en la gestión cultural, ¿qué más podría ser? En la museografía, en la historia del arte, en la crítica de arte, en el periodismo cultural, en fin, en la formación de públicos, muchísimas cosas que se pueden hacer y que seguramente también se podrían formar desde las artes. O que qué mejor que tener profesionales formados desde las artes que ocupen esos cargos, que ocupen esos espacios profesionales y que pues generen, digamos, unas dinámicas en el sector. Entonces, una cosa muy curiosa, ¿sí? Lo otro que iba a decir es que en la vida, en mi vida profesional, en los años que estuve como docente, me encontré con muchos estudiantes que posiblemente o seguramente hubieran hecho una gran labor, una gran función, eh, 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 no siendo artistas. Y creo que muchos, bueno, diría que algunos, sobre todo se manifestó mucho al final de mis años como docente, muchos hubieran optado decididamente por no serlo, ¿sí? Desarrollar una vida profesional vinculada a las artes, insisto, como curadores, como críticos de arte, como historiadores del arte, como galeristas, como no sé, cualquier otra actividad, y no ser necesariamente artistas. Incluso pareciera que esto fue un detonante o fue una circunstancia para que abandonaran la carrera en muchos casos, y por el otro lado, para que se frustraran de pronto al no poder encontrar, terminar la carrera y no poder encontrar, digamos, lo que ellos seguramente hubieran querido hacer en el caso de las artes. Ahora bien, eso de ser artista, ¿qué es exactamente? O sea, lo decía en el video pasado que había maestros en artes plásticas, por ejemplo, y hay artistas plásticos también. Son dos cosas, por lo menos que yo las veo diferentes. Les comentaba que maestro sería que maneja la técnica, que a la perfección, que tiene un conocimiento del oficio, que tiene conocimientos también de historia del arte y de estética, pero que no necesariamente los aplica constante y continuamente en su labor, en su trabajo creativo, que incluso puede ser un trabajo creativo, ¿ya? También lo que haga. El artista, en cambio, les planteaba que era más un poeta. ¿En qué sentido lo plantearía como un poeta? Como alguien que crea sentidos o significados diversos a partir de su obra. En eso digamos que plantearía yo la, 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 la,
la función o la característica fundamental del arte en general y la labor del artista. Y allí propondría que hay artistas que son maestros, sí hay artistas que son muy buenos con las técnicas de las artes. Conocemos muchísimos casos en la historia del arte de grandes artistas que manejaron a la perfección la técnica. Se me viene aquí a la mente, por ejemplo, el caso de Bernini, el escultor del siglo XVII, un gran escultor italiano que hizo unas cosas pues impresionantes a nivel técnico, en el manejo de la talla, especialmente de la talla en mármol, o artistas maravillosos como Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo, que también es un gran escultor y además un gran pintor. Lo que hizo con la Capilla Sixtina, fundamental, es impresionante también. Un artista como Velázquez, ¿sí? Como Velázquez, artistas como, a ver, ¿quién más? Bueno, hay muchos. Picasso, un excelente dibujante, un excelente pintor, a pesar de que son muy diferentes todos, ¿no? Digamos que si uno mira a Picasso y lo compara con Miguel Ángel, pues son casi que artistas antagonistas o antagónicos en términos de cómo conciben el espacio, el tiempo, la figura humana, la imagen en general y demás. Y son dos grandes artistas y son dos grandes maestros. La cuestión ahí, en términos de esa maestría, y más que todo de ese ser artista, es que el artista con su obra propone algo que no tiene fin. Es una gran paradoja, o sea, como en la poesía, no hay un significado cerrado, no hay un significado definitivo de las cosas, sino que las cosas se van resignificando con el paso del tiempo. Hay una especie de volver a construir esos significados. La obra de arte nunca termina, ¿sí? Siempre está en esa significación, y digamos que muchas piezas de los maestros pintores, de los maestros escultores, de los maestros grabadores, sí tienen un fin en términos de un fin práctico. A mí siempre se me ocurre el tema religioso, por ejemplo. ¿Sí? Ya, entonces digamos que una pintura religiosa tiene un fin con la religión, o sea, tiene el fin de ser un elemento para el culto religioso, para la adoración. Eso me parece absolutamente respetable, no le veo ningún problema, y tiene además un fin en su significación. O sea, no es algo que yo pueda estar interpretando de maneras diferentes, sino que el significado es muy preciso. O sea, una Virgen Inmaculada es una Virgen Inmaculada, un Cristo en la cruz es un Cristo en la cruz. No hay que preguntarse más allá. En el caso de los maestros y en el caso de estas obras, de estas piezas, con ese fin religioso en ese caso, o una obra con un fin político, ¿sí? Por decir algo, vamos a ver, un afiche de un político o algo que tenga que ver con una campaña. Hay afiches pintados al óleo, ¿sí? Originalmente fueron pintados al óleo, después trasladados o pintados al acrílico, o pintados en la acuarela, y después trasladados a los medios de impresión mecánicos. Estas piezas pues tienen ese fin específico, ese fin de dar un mensaje, un significado preciso y especial, y no es algo para estarse uno preguntando sobre ellas. En cambio, en el caso de las obras de arte en general, hechas por artistas, puede sonar muy paradójico y muy redundante, pero digamos que desde mi punto de vista hay mucha confusión en esto, ¿sí? Una obra de arte siempre se está preguntando cosas, a pesar de que pasen los años y los años y los años y los años, los siglos también, siempre te estás preguntando cosas. Siempre cuando te enfrentas a un cuadro, a un cuadro de Velázquez, por ejemplo, mi caso actual de estar reflexionando sobre Velázquez, o te enfrentas a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, o te enfrentas a una obra de Bernini, o a un cuadro de Picasso, siempre te vas a preguntar sobre, bueno, me lo pregunto yo, no sé, les traslado la pregunta a ustedes y ustedes me dirán en comentarios si les parece o no, o les pasa o no. Cuando yo me enfrento a una obra de arte de estos grandes artistas, ¿qué le pasaba por la cabeza a este tipo, a este personaje, a este señor? ¿Qué quería decir? Porque no hay un significado preciso, ¿sí? No hay un significado específico, no hay algo claro, sino que es más bien algo como medio turbio, nebuloso, misterioso.
Nos pasa con Leonardo da Vinci muchísimo, ha pasado con todos estos artistas de la historia del arte en general, ¿sí? Pasa esto. Lo que no me pasa con otros maestros, ¿sí? Que aquí quiero hacer la diferencia, los maestros que son estupendos con su trabajo, que son maravillosos manejando la técnica y demás, pero que no me generan preguntas. Realmente no me generan preguntas. Contemplo las cosas, son muy bonitas, están muy bien hechas, muy bien elaboradas. Diría que son muy bellas en algunos casos, sublimes en otros casos. Y aquí quería decir algo que quería decir desde los videos desde la belleza, y es ese derecho que tenemos los seres humanos a sentir, a sentir lo bello, a contemplar lo bello, que parece que se negara mucho cuando solamente se le da como el espacio a esa acción de pensar la obra. No, también es rico disfrutar de las cosas bellas, de las cosas sublimes, cada una a su manera, y que bueno, que están hechas por grandes maestros que no necesariamente son artistas, pero que nos plantean una manera de relacionarnos con las cosas, que tienen que ver con eso que llamamos por lo general estética también, ¿no? ¿Sí? Aquí voy a introducir dos términos que utiliza Edmund Burke, el autor que les mencionaba el video, hace dos videos más o menos. Edmund Burke habla del deleite y del goce, ¿sí? Y a lo que me quiero referir es que hay un deleite, hay un placer, dice, que si mal no recuerdo, dice Burke, hay un deleite que es el placer de los sentidos, el placer de la vista, el placer del gusto, el placer del tacto, el placer del oído, ¿sí? O sea, esa cosa melodiosa, esa cosa que se disfruta a partir de los sentidos. Y si mal no estoy, pero puedo estar equivocado, y si estoy equivocado, por favor me corrigen, ¿sí? El goce sería más el placer de la mente y el placer posiblemente del espíritu. Entonces, en ese sentido, digamos que hay un derecho al placer también, al placer sensorial, al placer sensitivo, que nos viene cuando contemplamos cosas muy bien hechas, muy bellas y demás, hechas por grandes maestros, que, insisto, no necesariamente son artistas. Ahora, la cuestión ahí básicamente es que ser artista no es tan fácil. Ser artista implica todo un proceso de preparación, de trabajo, de vida, de lectura, de análisis, de confrontarse con uno mismo, porque es mucho más complejo. O sea, manejar los materiales y las técnicas, si bien a veces no es fácil, y no es fácil, porque no voy a decir que es fácil, ¿ya? Es menos difícil que manejar, por ejemplo, ciertas teorías filosóficas, ciertas cuestiones científicas, ciertas cuestiones religiosas, ciertas cuestiones, no sé, de cualquier orden, para integrarlas a un proceso de producción de una obra de arte, que es lo que hacen los artistas o lo que han hecho los artistas por muchísimo tiempo, ¿ya? O sea, por lo menos en el caso nuestro, de la cultura occidental en general, por lo menos en los últimos casi 600 años, los artistas, por eso decía antes que artistas para mí no son muchos, ¿sí? Maestros sí hay muchos y muy buenos además, y quiero aquí plantear algo que es importante, y es el reconocimiento, porque no se los reconoce como tal, y eso es un factor importante que tenemos que revisar de pronto en un siguiente video. Pero la cuestión básicamente es que los artistas, cuando uno empieza a revisar sus vidas, cuando uno empieza a revisar sus trayectorias, su formación, pues han tenido una formación no solamente en la técnica, en el oficio, sino que también han tenido una formación filosófica, una formación científica, una formación tecnológica, de la tecnología de su época, de la ciencia de su época, religiosa en muchos casos también, teológica, y eso, digamos, que se revierte en sus obras, ¿sí? Se revierte en sus obras, de una manera sustancial, o sea, se materializa en las obras. Allí también plantearía que por lo general, y esto habría que analizarlo también caso por caso, muchos de estos artistas han sido muy críticos con su época, ¿sí? No estoy hablando de los maestros por lo general no son tan críticos, siguen un poco la academia, siguen un poco lo establecido, siguen un poco los flujos de la sociedad. Los artistas por lo general son contracultura, o están en contra de la academia, o están en contra
bueno, de las diferentes circunstancias que están a su alrededor, toman posturas críticas, a veces arriesgando sus vidas, pero saliendo adelante, ¿ya? En muchos casos, o sea, le pasaría de pronto a Miguel Ángel, le pasaría a Leonardo, le pasaría a Caravaggio, le pasaría, no sé si a Tiziano, no, en Tiziano no sé, posiblemente a Velázquez, posiblemente Goya, ¿sí? O sea, siempre tuvieron una posición contraria incluso a sus mecenas, ¿sí? Incluso tuvieron una posición fuerte en relación con las instituciones y con sus mecenazgos, con las personas que los patrocinaban. Vamos a encontrar elementos que son de crítica incluso muy fuerte, muy sutil a veces, porque obviamente estaban arriesgando la vida en términos literales, o sea, pudieran haber sido juzgados y ejecutados por algunas cosas que hicieron en sus obras, pero fueron también muy inteligentes y muy sutiles en meter esas críticas dentro de su trabajo, ¿ya? Y meter otras cosas, ¿no? Su pensamiento filosófico, su pensamiento ético, moral, no sé, religioso incluso, dentro de su trabajo. Cosa que hoy es lo que hacemos muchas veces desde la historia del arte, el intentar, y creo que es un intento que en cierta medida puede ser fracasado, porque a menos de que tengamos una máquina de tiempo y podamos regresar a los momentos en que se hicieron las obras y pudiéramos hablar directamente con el personaje en cuestión, pues la historia de arte puede ser un intento fallido porque nunca vamos precisamente a entender o a comprender en plenitud lo que estos señores estaban pensando cuando hacían sus obras, o estas señoras en muchos casos también, que estaban pensando cuando hacían sus obras. Este digamos que es una de las cosas que también me llama más la atención en la historia del arte, ¿sí? Cuando me meto a hacer cosas de historia del arte, a indagar sobre artistas, o indagar sobre procesos, o indagar sobre obras, o sobre tendencias y demás, es la cantidad de preguntas que pueden surgir, la cantidad de elementos nebulosos que están ahí y que pueden, digamos, plantear diferentes, llamémoslas derivas, diferentes salidas, diferentes entornos en el caso de cualquiera de estos momentos de la historia del arte en general y de estos personajes también en general. Bueno, espero que más o menos quede un poco claro el asunto. Insisto, esto a donde quiero es plantear es como esa toma de posición, esa toma de posición que para mí es muy necesaria y fundamental cuando hablamos de vivir del arte, que para mí ha sido una de las cosas fundamentales también, o sea, ¿dónde me voy a parar yo en el campo o en el medio del arte? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me veo? Y bueno, están esas dos opciones que les quiero plantear en estos dos videos de esta semana, si es como un maestro o maestra también del arte o como un artista, ¿sí? Entendiendo que las dos son muy valiosas, son muy importantes, que una, digamos, deriva hacia las técnicas, hacia los oficios del arte y la otra deriva hacia otros tipos de componentes que puede tomar muchísimo más tiempo, que puede ser mucho más compleja, pero que puede ser también muy interesante. En cualquiera de las dos se puede vivir bien del arte, ¿ya? No creo que haya una mejor que la otra, ya es una toma de decisión personal. Y como les dije hace un momento, y voy a hablar desde mi caso personal, es yo qué quiero hacer. La pregunta fundamental es yo qué quiero hacer, yo qué quiero ser, ¿sí? Ese sería como el punto focal del asunto. Luego revisaremos muy posiblemente otras profesiones del arte, otras tomas de posición que me parecen interesantes, por ejemplo, mirar la curaduría, mirar la historia del arte, mirar la museología, mirar las galerías de arte. Vamos a dedicarle una serie de videos a las galerías de arte también, a ser galerista, qué es eso de ser galerista, y bueno, y las otras oficios posibles que también nos permiten vivir del arte. Les agradezco muchísimo su atención, espero que este video les haya ilustrado un poco, iluminado un poco, ¿sí? Los comentarios bienvenidos todos y bueno, ahí nos estamos hablando.